La sala del tribunal estaba impregnada de una tensión casi insoportable, como si el aire mismo se negara a moverse. Bajo la implacable luz blanca de los fluorescentes, los bancos crujían levemente cada vez que alguien se acomodaba. Reporteros afilaban sus lápices con los ojos ansiosos puestos en el estrado. Era el caso más comentado de la semana, y no era para menos. El oficial federal Scott Davidson, un agente blanco del EC con condecoraciones en su historial, afirmaba que una mujer latina se había resistido violentamente a un arresto. Pero lo que realmente paralizó a todos en la sala fue la mirada de la acusada, Clara Mendoza. No era el rostro temeroso de una fugitiva. Era firme, sereno, y con una intensidad que decía sin palabras: «No he venido aquí a rogar. He venido a decir la verdad». Clara, sentada junto a su joven abogada defensora, Mariana Luján, vestía una blusa blanca sencilla y pantalones oscuros. Su cabello liso, recogido en una trenza apretada, no dejaba lugar a distracciones, aunque su apariencia era la de una ciudadana común. Su postura recta y su mirada inquebrantable hablaban de una fortaleza que no se aprende en manuales de derecho. Al otro lado, el agente Davidson lucía impecable en su uniforme azul oscuro, con una expresión arrogante que sugería que ya se consideraba ganador. Él no veía a Clara como un rival, apenas como un obstáculo molesto en su rutina de autoridad. La sala enmudeció cuando el juez Martin Gallagher hizo su entrada, hombre de rostro severo y cabello canoso, conocido por su imparcialidad y carácter estricto. «Estado contra Clara Mendoza», anunció el alguacil. Clara no parpadeó. Su alma estaba en pie de guerra. El fiscal se levantó con confianza. «Su señoría, esta mujer no solo se negó a identificarse, sino que también agredió físicamente a un oficial federal. Representa un riesgo». El agente actuó conforme a la ley. Mariana, nerviosa, jugueteaba con su bolígrafo. Era su primer caso importante y lo sabía todo el país. Pero Clara no necesitaba consuelo. Ella estaba lista. Davidson tomó el estrado, la voz firme. Observé a la sospechosa actuando de manera sospechosa. Al pedir su identificación, se negó. Se tornó agresiva, me empujó e intentó huir. El murmullo en la sala fue inmediato. Clara no reaccionó. Su rostro seguía tan inmóvil como el mármol. El juez arqueó una ceja, pero no dijo palabra. En apariencia, la justicia ya tenía un veredicto, pero Clara traía consigo una verdad que haría temblar los cimientos del tribunal. El fiscal caminó lentamente hasta el estrado. Su voz resonó clara. «Agente Davidson, ¿diría usted que la acusada representaba una amenaza para la seguridad pública?» Davidson, sin titubear, respondió: «Absolutamente. Fue hostil. No cooperó. Me vi obligado a actuar por mi propia seguridad». Las palabras flotaron en el aire como un veredicto antes del juicio. El silencio se volvió denso, cargado de suposiciones y prejuicios. Clara seguía inmóvil, sus ojos clavados en un punto fijo. No había temor, no había ira, solo la calma de quien espera su momento. «Gracias, agente», concluyó el fiscal con una sonrisa segura. El juez asintió. «Señorita Mendoza, es su turno de testificar». Un murmullo recorrió la sala. La mayoría esperaba una defensa temblorosa, excusas, lágrimas. Pero Clara se levantó como si no pesara un solo gramo sobre sus hombros. Alisó su blusa con las manos y caminó hasta el estrado. Al llegar, se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Su voz, cuando emergió, era serena, templada por el fuego de la convicción. «Niego cada palabra». La sala se estremeció. El fiscal esbozó una sonrisa sarcástica. «Entonces, ¿está llamando mentiroso a un agente condecorado del ICE?» Los ojos oscuros de Clara se encontraron con los suyos. «Estoy diciendo que su versión de la verdad está cuidadosamente editada». El juez golpeó el mazo. Orden en la sala. Mariana se inclinó hacia Clara y le susurró: «Necesitamos más. No basta con palabras». Pero Clara no se dejó presionar. Murmuró con voz baja pero decidida: «La verdad siempre encuentra el camino. Solo espera». El fiscal se acercó de nuevo, esta vez con una sonrisa menos confiada. «Entonces, señorita Mendoza, si el agente Davidson miente, ¿qué ocurrió realmente aquel día?» Clara respiró hondo. Por primera vez, sus dedos se aferraron al borde del estrado. Aún así, su voz no tembló. «Salía de una tienda.
Tenía leche, pan y café. Estaba escribiéndole un mensaje a mi hermana cuando el agente se me acercó. El fiscal aprovechó la pausa, y cuando él le pidió su identificación, le pregunté por qué la necesitaba. No estaba haciendo nada malo, solo revisando mi teléfono. Una sombra de inquietud cruzó el rostro del fiscal. ¿Y qué lo llevó a pensar que usted era indocumentada? Clara apretó la mandíbula. No pensó, supuso, por mi apariencia, por mi acento. El murmullo se intensificó entre los presentes. Algunos rostros mostraban indignación, otros apenas incredulidad. Clara mantuvo la calma, aunque sus nudillos se tornaban blancos contra el borde del estrado. Él me agarró del brazo antes de que pudiera alcanzar siquiera mi cartera. Continuó con tono firme. Le dije que estaba cometiendo un error, pero no le importó. La sala estaba clavada en cada palabra, como si de pronto todos comenzaran a ver algo que antes no habían querido mirar. Desde la mesa de la fiscalía, el agente Davidson comenzaba a mostrar signos de incomodidad. La arrogancia que había caracterizado su semblante se desvanecía, sustituida por una tensión evidente. El fiscal, apurado por retomar el control, lanzó la siguiente pregunta. ¿Se resistió usted a la detención? Clara respiró hondo. Le pedí que me soltara. No lo empujé, no huí. Él me torció el brazo y me estrelló contra su patrulla. Se escucharon jadeos, suspiros, un par de exclamaciones. El juez golpeó el mazo. «¡Orden en la sala!». Pero la inquietud ya estaba sembrada. El abogado del oficial miraba a su cliente con creciente preocupación, como si adivinara lo que vendría. Fue entonces cuando Clara soltó la frase que congeló a todos. Él me dijo: «La gente como tú no pertenece aquí». La conmoción fue inmediata. El juez tuvo que golpear el mazo con más fuerza esta vez, intentando calmar a una audiencia que ya no podía contener su reacción. Mariana, con los ojos muy abiertos, se inclinó hacia Clara. ¿Tienes prueba de eso? Clara se volvió hacia ella y, con la misma serenidad de siempre, susurró: «Aún no, pero la tendré». Los segundos siguientes parecieron alargarse en una tensión elástica. Mariana se quedó mirando a su clienta como si recién comenzara a entender quién era realmente la mujer que defendía. Clara Mendoza no era una víctima. Era un incendio contenido en un frasco de cristal, a punto de estallar con precisión quirúrgica. Cuando la audiencia fue suspendida temporalmente, los murmullos llenaron el tribunal. Afuera, los periodistas se agolpaban tras las puertas, captando cada gesto, cada frase, como si el juicio se hubiera convertido en un campo de batalla simbólico. Dentro de una pequeña sala de conferencias, Mariana caminaba de un lado a otro, con el ceño fruncido y el corazón acelerado. Clara estaba sentada, impasible. Parecía una roca en medio de un vendaval. «Necesito que me digas qué está pasando», exigió Mariana, la voz cargada de una mezcla de ansiedad y frustración. «Esa frase que mencionaste, la gente como tú no pertenece aquí, es poderosa, pero sin pruebas sólidas. El juez no anulará los cargos». Clara se recostó lentamente en la silla, soltando un suspiro pesado, como si cargara un pasado que nadie más en esa sala era capaz de imaginar. «Lo sé», respondió con calma. «Entonces ayúdame», insistió Mariana con los ojos brillantes por la tensión acumulada. «Estás ocultando algo, lo siento, y si no lo compartes ahora, podríamos perderlo todo». Los ojos de Clara por un instante se suavizaron. Algo cambió en su mirada: dolor, culpa, o tal vez determinación. Finalmente dijo en voz baja: «He pasado por cosas mucho peores que esto». Mariana se quedó congelada. «¿Qué quieres decir?». Clara deslizó lentamente su bolso hacia ella. Lo abrió y sacó una carpeta de cuero visiblemente gastada. La colocó sobre la mesa y la empujó hacia su abogada. «Ábrela». Las manos de Mariana temblaban cuando desabrochó la carpeta. Dentro, encontró documentos oficiales, registros con sellos del Departamento de Defensa, reconocimientos, fotografías, imágenes que mostraban a Clara con uniforme militar, liderando operativos, escoltando civiles, sosteniendo medallas. «No puede ser», murmuró Mariana sin aliento. Clara bajó la voz. «Teniente comandante, Fuerzas Especiales, 15 años de servicio. Me retiré hace apenas un año». Mariana parpadeó incrédula. «¿Por qué no me dijiste esto desde el principio?». Clara negó con la cabeza. «Si lo hubiera hecho, Davidson se habría protegido, se habría preparado.
Necesitaba que creyera que tenía el control para que siguiera mintiendo. Mariana se dejó caer en la silla, con la carpeta abierta sobre su regazo. El aire parecía haberse vuelto más denso. «Arriesgaste todo», susurró. Clara asintió, sin dramatismo. «He arriesgado mi vida por este país más veces de las que puedo contar. Pero aún así, cuando salgo a la calle como una mujer latina más, eso no importa. Mi nombre, mi piel, mi acento, son suficientes para convertir cualquier acera en una celda provisional». Mariana se frotó los ojos, secando unas lágrimas que se resistían a caer. «Ganaremos esto, Clara. No solo por ti, sino por todo lo que esto representa». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Clara. «Mañana terminamos con esto». La mañana siguiente, el tribunal estaba irreconocible. Las gradas rebosaban de personas, curiosos, activistas, familiares, periodistas de medios nacionales. El rumor sobre el caso de Clara Mendoza se había esparcido como pólvora. Ya no se trataba solo de una acusación por resistencia al arresto. Ahora era un símbolo, un reflejo del prejuicio sistémico. Clara entró en la sala con paso firme. Su rostro era el de siempre, impenetrable, sereno, pero con una chispa nueva en la mirada. A su lado, Mariana ajustaba el cuello de su blusa mientras sostenía una pequeña memoria USB en el puño cerrado. Había llegado la hora de atacar con la única arma verdaderamente invencible: la verdad. El juez Gallagher tomó su lugar. «Continuamos con el caso Estado contra Clara Mendoza». El fiscal pidió que el agente Davidson volviera al estrado. Su postura había cambiado. Aún mantenía su uniforme con orgullo, pero sus manos sudaban y el temblor de su mandíbula era imposible de ocultar. Mariana se levantó lentamente y en ese momento, el tribunal se volvió un teatro de expectación absoluta. «Agente Davidson», comenzó, «usted declaró bajo juramento que mi clienta se resistió, lo agredió y su cámara corporal falló durante el incidente. ¿Es correcto?» Davidson asintió con una voz casi inaudible. «¿Sí? ¿Con qué frecuencia falla su equipo?», preguntó Mariana dando un paso al frente. «Es raro, pero puede pasar». Mariana respiró hondo. «Curioso, porque ese día, en ese arresto en particular, justo con una mujer que afirma ser inocente, su cámara falló. La tensión era palpable. Pero, agente, tenemos otra grabación». Davidson alzó la mirada como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. El juez arqueó una ceja. «¿Tiene una grabación, señora Luján?» «Sí, su señoría». Mariana entregó el dispositivo al alguacil. La pantalla frente al tribunal cobró vida. Imágenes granuladas, pero nítidas. Se veía a Davidson caminando hacia Clara frente a la tienda. Su voz era firme, pero agresiva desde el inicio. «Muéstrame tu identificación ahora mismo». Clara respondía con calma. «¿Podría decirme por qué?». Luego, la escena crucial. Davidson la tomaba del brazo sin previo aviso. «No perteneces aquí. Se nota a kilómetros quién es ilegal». La sala soltó un jadeo colectivo. La imagen se detenía con el forcejeo contra el patrullero. «A gente como tú no se le permite cuestionar». Pantalla en negro. Silencio absoluto. El juez Gallagher bajó la mirada lentamente, como si necesitara un segundo para procesar lo que acababa de presenciar. La sala permanecía congelada. Ni un solo susurro rompía el aire denso y cargado. Davidson seguía en el estrado, pálido, sudoroso, con el uniforme pesándole como una armadura rota. Mariana se giró hacia el juez. «Su señoría, creo que esta evidencia desacredita completamente el testimonio de la gente». El juez, aún sin decir una palabra, asintió lentamente. «Ciertamente plantea serias dudas». Aquel fue el instante en que todos supieron que algo estaba a punto de cambiar. Pero Clara no había terminado. Aún tenía una última bala. Se puso de pie y se dirigió al juez. «¿Puedo hablar ante el tribunal directamente, su señoría?» El juez la observó en silencio por un instante. «Concedido». Clara se situó en el centro de la sala. No como una acusada, sino como una comandante ante sus tropas. «Todos aquí escucharon las mentiras», dijo con voz clara. «Vieron lo que realmente pasó, pero hay algo más que deben saber». Con movimientos calculados, sacó un folder de cuero de su blazer y lo abrió con calma. Dentro, documentos oficiales y una insignia brillante. «Soy la teniente comandante Clara Mendoza. Serví durante 15 años en las Fuerzas Especiales de la Marina.
Una explosión de murmullos inundó la sala. Reporteros corrieron a sus teléfonos. Mariana, detrás, sonreía entre lágrimas. El juez golpeó el mazo. «¡Orden en la sala!». Clara continuó, imperturbable. «Lideré misiones en zonas de guerra. Salvé vidas. Protegí esta nación. Pero cuando fui al supermercado aquella tarde, lo único que vio ese agente fue una mujer latina con piel morena. Y eso bastó para juzgarme culpable». Su voz, firme pero con una grieta emocional, retumbó en cada rincón. «He sangrado por este país, pero esa tarde ningún uniforme, ninguna medalla me protegió, porque hay algo que no se ve en los informes: el prejuicio». El silencio era tan profundo que se podía escuchar el roce de una pluma contra el papel de los reporteros. «Este caso no es solo sobre mí, es sobre cada persona que fue detenida por su acento, su apellido, su rostro. Personas que no tuvieron cámaras que los grabaran, ni abogados, ni testigos. Pero yo sí, y por eso estoy aquí». Los ojos del juez parecían vidriosos, pero mantenía el semblante de piedra. La audiencia no pudo contenerse más. Una ola de aplausos estalló, rompiendo la solemnidad. El juez golpeó el mazo, pero incluso él sabía. Algo irreversible había comenzado. Al día siguiente, la sala del tribunal no tenía ni un solo espacio vacío. Cada asiento estaba ocupado. Las paredes repletas de periodistas, activistas, estudiantes de derecho y personas comunes que solo querían presenciar el desenlace de una historia que ya no era solo de Clara. Afuera, cámaras y micrófonos esperaban como buitres de información. Dentro, la atmósfera era de un respeto solemne. Clara estaba sentada en su lugar habitual, tan recta como siempre, pero con un aire de dignidad aún más marcado. Mariana, a su lado, no podía dejar de mirar la puerta por donde entraría el juez. Su bolígrafo se movía nervioso entre sus dedos. El sonido del mazo golpeando la madera hizo que todos se enderezaran. El juez Gallagher entró con una expresión más severa de lo habitual. «Este tribunal ha revisado cuidadosamente las pruebas presentadas». Clara sintió como su corazón retumbaba, pero no mostró una sola emoción en su rostro. Los testimonios, el video y el expediente militar de la acusada han sido tomados en cuenta. Continuó el juez. Un suspiro colectivo sacudió la sala, como si todos contuvieran la respiración al mismo tiempo. Es evidente que el oficial Davidson falsificó información en su informe, violó protocolos y actuó movido por prejuicios raciales. Hubo jadeos ahogados, y los ojos de Clara permanecieron fijos en los del juez. Por lo tanto, este tribunal desestima todos los cargos contra la señorita Clara Mendoza. Golpe de mazo. Un segundo de silencio. Luego, el estallido. Aplausos, lágrimas, abrazos. Mariana soltó el bolígrafo y abrazó a Clara con una fuerza inesperada. «Lo hiciste, lo hicimos». Pero Clara no dijo nada. Permaneció en silencio, dejando que las palabras del juez se asentaran en su cuerpo. Había vencido, sí, pero también había sobrevivido. En la esquina opuesta de la sala, Davidson bajaba la cabeza. El juez retomó la palabra. «Además, este tribunal recomienda que el agente Davidson sea suspendido y se inicie una investigación formal sobre su conducta». La ovación que siguió no fue solo para Clara, sino para todas las personas que alguna vez fueron silenciadas. Clara se levantó con calma, no como una mujer absuelta, sino como una líder. Se volvió hacia el público, muchos de los cuales lloraban en silencio. Algunos aplaudían, otros simplemente asentían con respeto. Había luchado por sí misma, pero también por ellos, por todos. Al salir del tribunal, los reporteros se abalanzaron con micrófonos en alto. «Señorita Mendoza, ¿cómo se siente al ser reivindicada?», gritó uno. «¿Tiene algo que decirle al agente Davidson?», preguntó otro. Clara levantó una mano, deteniendo el alboroto con una calma que imponía respeto. «Hoy no me presenté aquí solo como exmilitar o como una mujer latina injustamente acusada. Hoy vine por todos aquellos que alguna vez fueron perfilados, maltratados o silenciados. Fui escuchada, sí, pero no debería ser necesario tener medallas o informes clasificados para que alguien me crea». Y con eso, bajó lentamente los escalones del tribunal, no como una acusada que ganó, sino como una fuerza que había despertado algo más grande, una verdad que no volvería a dormir. Semanas después, la escena era otra.
en una azotea de un centro comunitario del sur de la ciudad. El sol caía sobre un grupo de jóvenes latinas practicando técnicas de defensa personal. Gritaban, reían, sudaban. Y al fondo, con una mirada serena y firme, Clara observaba. Llevaba un pantalón deportivo y una camiseta sencilla, su cabello recogido como siempre, pero sus ojos brillaban con una misión nueva. Mariana llegó con 2 cafés en la mano. «Pensé que esto te vendría bien», dijo, entregando uno con una sonrisa. «Gracias», respondió Clara con voz suave. Mariana miró alrededor. «Has iniciado algo hermoso aquí. Clases, mentorías, apoyo legal. Es impresionante». Clara asintió. «Después del juicio, entendí que luchar en la corte no basta. También hay que luchar en la calle». Mariana bebió un sorbo de su café. «¿Y el ejército? ¿Lo extrañas?». Clara tardó en responder. «Cada día, pero esto», señaló el entrenamiento. «Esto se siente como una nueva misión. Una para la que estuve entrenando toda mi vida». Mariana sonrió. «Bueno, si alguna vez necesitas una abogada terca y dramática, ya sabes a quién llamar». Clara soltó una carcajada ligera. «Lo tendré en cuenta». Las 2 se quedaron en silencio, observando a las chicas. Cada golpe, cada movimiento, era una pequeña revolución contra un mundo que tantas veces intentó hacerlas invisibles. Clara respiró profundo. No solo había recuperado su libertad, había reclamado su poder. Y ahora se aseguraba de que muchas otras también lo hicieran. Porque hay batallas que se ganan en la corte, pero las más importantes se ganan en el alma.